Buenas noches a todos, sean bienvenidos nuevamente a la clase del curso Gestión de Indicadores y Base de Datos en Excel para Operadores Logísticos. Les saluda nuevamente Juan Diego Esteves, técnico en Administración de Negocios Internacionales, laborando actualmente como asistente de procesos operacionales y adicionalmente fui docente de la especialización en Excel en Cerceo de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Recuerden que este curso está dividido en 12 clases de 1 hora cada una, de las cuales las 6 primeras fueron de fórmulas y herramientas de Excel con ejemplos básicos de su uso, y las 6 últimas son de casos prácticos de comercio exterior en donde utilizaremos todo lo aprendido. Bien, el tema del día de hoy son los reportes de KPIs. Bien, ¿qué vamos a ver aquí? Primero que nada, bien, vamos a definir qué son KPIs. Bien, por sus siglas en inglés significan Key Performance Indicator, que su traducción vendría a ser indicadores clave de desempeño o indicadores de gestión. Los KPIs son mediciones que nos permiten identificar el rendimiento de una determinada acción o estrategia. Estas unidades de medida nos indican nuestro nivel de desempeño basado en los objetivos o criterios que hemos fijado con anterioridad. ¿Cuáles son las características de los KPIs? Son medibles, bien, son cuantificables, específicos, temporal y relevante. Bien, medible. Como mencionado anteriormente, los KPIs son mediciones. Por lo tanto, su principal característica es que son medibles en unidades, por ejemplo, 1, 2, 100, 1000, 1.000.000, etc. Cuantificable. Al ser medible, se puede cuantificar. Por ejemplo, existen muchos indicadores de gestión que se miden en porcentaje, aunque también existen otros que se miden en unidades monetarias, por las que se cuantificaría en soles, dólares o cualquier otra moneda. Bien, específico, se debe centrar en un único aspecto a medir. Tenemos que ser concretos. Bien, temporal, debe poder medirse en el tiempo. Por ejemplo, podemos querer medir a diario, de forma semanal, mensual, etc. Bien, relevante, esto quiere decir que tiene que ser factores relevantes para la empresa. Bien, listo. ¿Qué fórmulas y herramientas vamos a ver? Vamos a ver el ordenado, sort, la fórmula de texto, text, el concatenar, concatenate, bien, o el i, bien, número de semana, week number, week num, bien, días laborables, net work days, bien, el si, if, el si anidado, el if anidado, tabla dinámica, pivot table, bien, gráficos, chart, bien, vamos a ver sumar puntos si, contar puntos si, sum if, count if. Bien, listo, como siempre, culminada la charla, con mucho gusto estaré absolviendo sus consultas o preguntas referidas al tema. Bien, deme unos segundos para poner el material en pantalla. Bien, antes de comenzar, por favor, los que están conectados al Zoom, notar que la plantilla la tienen en el chat. Bien, por favor pido el apoyo de los que ya están conectados para compartir con aquellos que se van conectando durante el desarrollo de la clase. Asimismo, los que están en el Facebook Live, por favor notar que tienen la información en la descripción del mismo. Bien, ahora sí, demos inicio al reporte de KPIs. Bien, vamos directamente a la pestaña de Recojos Almacén 1. Bien, este va a ser nuestro KPI de recojo. ¿Qué tenemos aquí de información? Tenemos el cliente, tenemos un código de material, bien, que se genera, es un código que se genera al recibir el material, bien, en destino. Bien, perdón, en origen. Bien, cuando lo recepciona el almacén de origen, bien, crea un código. Bien, asimismo está el Incoterm. Bien, la fecha de carga lista, es decir, cuando estuvo lista para ser recogida,
y cuándo fue recogida del almacén del proveedor. Bien, tenemos aquí que completar el día, el mes, la semana, el KPI número 1 y su cumplimiento. Bien, antes de comenzar con específicamente el tema de KPIs de recojo, quiero enseñarles dos pequeños trucos. Bien, dos pequeños trucos que les van a ser bastante útiles. Bien, listo. Primero que nada, tengo aquí una información que está separada. Bien, yo quisiera que todo esto se vea de la siguiente manera, se vea así como en esta otra pestaña, en el prealertas aéreos, bien, que está junto. Bien, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo eliminamos los espacios? Bien, ustedes dirían, puedo cortar control X y pegar arriba, control X y pegar arriba, control X y pegar arriba. Bien, eso sería factible, muy bien. Pero ¿qué pasa si es que tenemos mucha más información separada por un espacio o más espacios? Bien, podemos hacerlo de una manera práctica. Bien, síganme. Vamos a hacer un sombreado de toda la información. Vamos a poner F5. Bien, ponemos Special. Bien, vamos a Blank. Bien, listo. En español es lo mismo. Ponemos F5. Igual vamos a Especial. Vamos a Blancos. Bien, y le damos OK. ¿Y qué hace? Seleccionarme todo lo que está en blanco. Bien, de lo que yo he preseleccionado, yo he seleccionado todo esto. He puesto F5. De hecho, especial, blancos, me selecciona todos los que estaban en blanco. Ahora le doy clic derecho y le voy a dar eliminar. Bien, aquí va a ser muy importante cuál voy a elegir. Si pongo el que se vaya a la izquierda, bien, lo eliminado a la izquierda no tendría sentido, porque movería lo que está en blanco aquí, aquí. Entonces no tendría sentido. En cambio, el siguiente me dice que eliminamos y todo pasa arriba. Entonces, ese elegimos. Bien, listo. Y aquí hemos hecho que todo se junte de una sola. Bien, siguiente truco. Bien, siguiente truco. Vamos a ver primero que la información aquí en los feriados está en formato fecha. ¿Cómo lo distinguimos si está o no en un formato fecha? Primero, aunque diga acá fecha, bien, lo importante es que aquí se vea de esta manera, 2018, y puedas desplegar los meses y luego los días. Bien, eso quiere decir que sí está distinguiéndolo como fecha. Bien, sin embargo, si nos vamos aquí y filtramos aquí la información de carga lista o de recojo, bien, vamos a notar algo importante, que esto no está en formato fecha. Bien, por más que aquí nos diga fecha, bien, en el formato, por más que nos digan formato fecha, bien, notamos que no lo está. Bien, que no está tal cual vimos aquí en los feriados. Bien, acuérdense, para que veamos que de verdad está como fecha, bien, tiene que ocurrir este despliegue. Bien, aquí no hay eso. Bien, todo está como si fuese texto. Bien, ¿cómo solucionamos esto? Bien, hay una forma que todo el mundo conoce, que es lo más práctico, que es abrirlo, cerrarlo, abrir y cerrar. Bien, y vemos que ya hemos convertido dos de ellos en el formato correcto. Pero tengan en cuenta que es demasiada información para estar haciendo uno por uno. ¿Ven? Es demasiada información para estar haciendo uno por uno. Y recuerden que tendrían que hacerlo en fecha de carga lista y en fecha de recojo. Bien, o presionar F2, 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 y así sigues abriendo más y poniéndolos en el formato correcto. Bien, eso sería si fuese poca la información, pero como es demasiada, bien, hay un pequeño truco. Bien, en español vamos a poner control B y en el Excel en inglés control F. Bien, o también, bien, en español, bien, se van a inicio y ponen aquí en buscar, bien, hay uno que diga reemplazar. Bien, y en inglés home, aquí de frente a reemplazar. O si no, con el atajo control F y te vas aquí a reemplazar. ¿Listo? ¿Bien? ¿Listo?
Control F, bien, nos vamos a reemplazar. Listo. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Le vamos a decir en reemplazar o replace, le vamos a decir find what, encontrar qué, un slash. Y lo vamos a reemplazar con qué, con otro slash. Así de simple, le vamos a reemplazar un slash por otro slash. Y le vamos a dar reemplazar todo o replace all. Bien, todo listo, me dice. Hemos hecho 788 reemplazos. Bien, vamos a ver. Ahora sí, ya está en el formato correcto. Bien, ya está todo en el formato correcto. Bien. Bien, no era necesario seleccionarlos, ¿ok? No era necesario seleccionarlos. Bien, pudimos haberlo hecho, sí, para especificar que solamente a estos dos campos queremos hacer ese reemplazo. Bien, o si no, aplicar a toda la hoja. Bien, nosotros hemos aplicado a toda la hoja al haber hecho así nada más. Bien, reemplazar slash por slash y listo. Todo se ha convertido en el formato correcto. Bien. Créanme que esos trucos les van a ser bastante útil. Bien, ténganlo en cuenta, lo van a poder utilizar bastantes veces. ¿Por qué? Porque a veces cuando uno baja un reporte de algún sistema, bien, a veces lo baja en el formato texto, bien, pero uno lo necesita en el formato de esta manera, en el formato correcto para que uno pueda hacer los filtros de acuerdo a lo que uno desea. Así que este atajo, este truco, mejor dicho, bien, les va a servir bastante. Bien, ahora sí, vamos directamente a lo que es el KPI de recojo. Bien, ¿qué tenemos aquí? Este KPI se llama KPI de recojo. Por lo tanto, ¿cuál va a ser nuestra fecha mandatoria? Bien, ¿sería la fecha de carga lista o sería la fecha de recojo? Bien, hay que tener en cuenta el nombre del reporte, en este caso, KPI de recojo. Entonces, tu fecha mandatoria, en este caso, mandatoria, sería la fecha de recojo. Esa sería la que manda. Bien, listo. Ahora, bien, ahora, entonces, el día, el mes, la semana van a estar basados en nuestra fecha mandatoria, es decir, en nuestra fecha de recojo. Bien, ahora sí, vamos a ver lo siguiente. Tenemos aquí una columna de feriados. Bien, aquí tenemos una de días. Bien, ¿qué podemos hacer? Bien, nosotros queremos saber aquí con el día, ¿bien? Nosotros lo que queremos saber es que esta fecha de recojo no sea un día sábado o domingo porque sería imposible. Bien, porque los recojos se hacen en un día laborable. Eso, claro, basado en este ejemplo. Bien, basado en este ejemplo, que los recojos solamente se hacen en un día laborable, entonces nosotros tenemos que validar que el día no sea ningún sábado, ningún domingo. Bien, ¿cómo hacemos esto? Pues muy simple, igual, ponemos igual texto, igual text, bien, abrimos paréntesis, seleccionamos nuestra fecha mandatoria y le decimos 4 veces D. Bien, con 4 veces D, ¿qué es lo que hago? Bien, poner el día, bien, pero escrito. Y filtramos, solamente hay de lunes a viernes, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Bien, listo. Entonces hemos detectado que no ha habido ningún sábado y domingo. Pero ojo, hay algo más que tenemos que hacer aquí. Bien, también vemos lo siguiente. Hubo feriados que tienen sus comentarios cada uno en Navidad, Año Nuevo, Día de Independencia, bien, Día del Trabajador, bien, por ejemplo, este almacén es de Estados Unidos, bien, entonces su Día de Independencia, 4 de julio, bien, Día del Trabajador, 2 de septiembre, bien, están basados en sus feriados de ellos, porque es el almacén de ellos, bien. Listo, entonces tampoco debería haber ninguna fecha de recojo que haya sido hecho en Navidad, en Año Nuevo, o el Día de la Independencia, o el Día del Trabajador, porque fueron feriados. Nadie debió trabajar en esas fechas, ¿verdad? Entonces,
También, ¿qué deberíamos haber hecho? También deberíamos poner la fórmula de buscar V o VLOOKUP. Bien, seleccionamos qué es lo que vamos a buscar. Bien, ¿y dónde lo vamos a buscar? Aquí. Bien, aquí en este rango F4. Bien, 2, falso. ¿Por qué F4? Para que este rango no se mueva. Bien, y 2 es porque queremos el comentario, y falso o false, bien, si queremos una búsqueda exacta. Bien, arrastramos y vemos que nos dice NA, que significa que no ha encontrado ninguna fecha de recojo que coincida con estos feriados. Por ejemplo, pudo haber encontrado el día 1 del 2019, pudo haber encontrado y nos diría Año Nuevo. Bien, y tendríamos que revisar con la persona que registró la fecha, pues sería raro que haya hecho un recojo en un día feriado. Bien, entonces, tenemos esto, pero también tenemos que ver lo de si era sábado o domingo. Entonces, ¿cómo combinamos estas dos fórmulas? Bien, primero que nada, vemos aquí que nos sale un error. Bien, entonces podemos aprovechar el error. ¿Cómo así? Bien, ¿se acuerdan del si.error o bien if error? Bien, nosotros podríamos decirle aquí, simplemente le vamos a agregar, bien, if error, bien, o si.error. Si esto de aquí, esta búsqueda que ya hemos visto, nos da un error, bien, lo único que debería hacerme es utilizar la fórmula de texto, bien, con esto de aquí, bien, con este valor y decirme el día. Bien, enter. Bien, aquí nada más me está corrigiendo de que me faltó un paréntesis para cerrar. Nada más. ¿Aceptamos la corrección? Sí. Listo, y ahora sí me aparece simplemente los días, ya que ninguno cayó en un feriado. Bien, ahora si quiero que todo aparezca en mayúscula, como ya les mencioné por un tema estético, bien, yo simplemente adelante de la fórmula le voy a poner la fórmula de upper o mayús en español. Bien, listo. Aquí ya lo pasé todo a mayúscula. Bien, es un tema netamente estético, así que ustedes puede que no lo necesiten utilizar. Bien, es a elección. Bien, este de aquí ya sería a elección. Bien, no era necesario pasarlo a mayúscula, simplemente lo hago por un tema estético. Bien, porque todo aquí lo veo en mayúscula, entonces lo mejor es mantener todo en el mismo punto. Bien, todo en mayúscula. Ahora, queremos el mes. Bien, queremos el mes. Pero nosotros queremos el mes de manera escrita, no como números. ¿Se acuerdan que la fórmula de igual mes o igual month solamente me daría el mes, pero en número? Entonces, nosotros lo queremos como texto. Entonces, le vamos a poner igual texto o igual text. Bien, seleccionamos el valor y le decimos ahora que queremos en formato mes. Bien, listo. Ven aquí, tenemos el mes. Ahora, como yo les mencioné, yo aquí simplemente le voy a poner upper antes de la fórmula de texto. Voy a cerrar y listo. Lo único que he hecho es pasar a mayúscula lo que resultaba de esta fórmula. Bien, listo. Ahora aquí, la semana. Bien, ¿qué número de semana es? Eso es importante también. Bien, así que vamos a ver. Bien, ¿qué fórmula utilizábamos para las semanas? Bien, en español sería num de semana y en inglés week number. Bien, vamos a ver. Igual, week num. Bien, week num. Bien, ¿y qué le decimos? Bien, sobre esta de aquí, sobre nuestra fecha de recojo, queremos saber qué semana era, contando nuestra semana a partir del día lunes, bien como nosotros consideramos que comienza una semana. La semana comienza para nosotros un día lunes. Bien, listo. 2, cerramos y tenemos el número. Bien, teniendo el número así se ve un poco no estético, bien, no se ve estético, simplemente que diga 5 y sigo arrastrando, bien, doble clic, arrastro y sigue apareciendo los números, no se ve estético y no se distingue qué es lo que está representando de verdad.
Debería decirme semana, número y el número que me resulte de esta fórmula. ¿Cómo lo podemos agregar? Bien, podemos usar la fórmula concatenado o el i que ya lo hemos visto. Bien, aquí por ejemplo nosotros podemos poner entre comillas, bien, semana, bien, número, un espacio, cerramos comillas, le ponemos el i. Bien, enter. Y ahora sí se entiende qué representan esos números. Bien, semana número tanto, semana número tanto, semana número tanto. Bien, ahora nosotros podemos dar aquí a control asterisco y podemos ordenar la información. ¿Sobre qué? Sobre la fecha de recojo. ¿Listo? Bien, hemos puesto la fecha de recojo y ven aquí que se ha ordenado semana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y así consecutivamente hasta la semana 13. Bien, listo. Ahora nos vamos a nuestro KPI. Bien, a nuestro KPI. Bien, ¿qué nos dice? Bien, primero que nada, nosotros tenemos que evaluar entre la fecha de carga lista y la fecha de recojo. Bien, tenemos que decir cuántos días han pasado. Bien, ¿se acuerdan que aquí solamente se recoge en días laborables? Bien, de lunes a viernes, omitiéndose sábado y domingo como lo hemos visto. Bien, y como lo hemos validado aquí en los días. Bien, entonces, ¿qué fórmula utilizaríamos? El de días.lab, bien, o el network days, bien, en inglés. Bien, vamos a ver, network, bien, days, días laborables, días.lab, bien, fecha de inicio, fecha en que la carga estuvo lista. Fecha de fin, fecha en la cual fue efectivamente recogida. Ahora, los feriados. Bien, aquí sí tenemos feriados, entonces serían estos, pero no se olviden poner F4 para poder fijarlos, es decir, que no se muevan. Bien, cerramos. Y ahora algo muy importante, no se olviden. ¿Se acuerdan lo que aprendimos de la fórmula de días.lab? Bien, cuando el resultado va a salir siempre positivo, que este sería el caso, ya que el recojo sería posterior a que la carga esté lista para que sea recogida. Bien, fecha de carga lista para el recojo. Se tiene que hacer el recojo posterior a la que la fecha esté lista. Entonces, siempre va a ser positivo. Por lo tanto, a la fórmula de días.lab, como habíamos visto en los ejemplos básicos, bien, se le tendría que restar 1 para ajustar la fórmula a lo que nosotros necesitamos, que es saber cuántos días han transcurrido. Bien, cuántos días laborables han transcurrido. Enter. Bien, vamos a ponerle el formato, bien, de general. Bien, estaba en formato fecha, no sé por qué, estaba en formato fecha. Bien, y simplemente le he puesto en formato general. ¿Listo? Bien, ya tenemos aquí los días 2, 1, 0, 0 y así consecutivamente. Bien, listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bien, vamos a ir al cumplimiento. Es decir, vamos a ver cuántos cumplen y no cumplen. ¿Qué cosa? El criterio del KPI número 1. ¿Cuál es su criterio? Bien, para los Incoterm Edgeworth, que es todo, como ustedes saben, los recojos, bien, del almacén del proveedor se hacen solamente para los Edgeworth. Bien, algunos de ustedes dirán, sí, pero eso es ambiguo porque también puede ser con los FCA. Sí, también puede ser con los FCA que se han hecho recojos. Bien, FCA, almacén del proveedor, puede ser, puede pasar. Pero si tú bajas un reporte de sistemas y no tienes eso, por ejemplo, que diga FCA, almacén del proveedor y lo puedas distinguir, bien, tú solamente te podrías basar en un criterio general, que sería el Incoterm Edgeworth, que sí o sí debió haber sido el recojo en el almacén del proveedor. Bien, listo. Ahora sí, vamos a ver los cumplimientos. Bien, ¿qué tenemos que decir aquí? Dice aquí, máximo un día útil o un día laborable. Bien, bien, ese es nuestro cumplimiento. Bien, tendría que salir
Bien, máximo un día útil. Si pasa el día útil, es decir, si es 2 días a más, bien, no estaría cumpliendo con el indicador. Bien, ahora, ¿cómo lo vamos a representar en cumple y no cumple? Bien, cuando cumpla, le vamos a decir 1. Bien, cuando no cumpla, vendría a ser 0. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una columna llamada cumplimiento, al cual le vamos a decir 1 para que podamos contar cuántos unos hay. Bien, cuántos unos hay, es decir, cuántos sí han cumplido. Bien, esa es la base. Bien, eso es lo que queremos ver aquí. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nuestro criterio de cumplimiento? Bien, igual si o igual if. Bien, igual if este criterio, este KPI de acá es menor o igual a 1, bien, si es menor o igual a 1, cumplirá. Y para los que cumplen, como hemos dicho, va a decir 1. Bien, caso contrario dirá 0. Bien, listo, como hemos visto, aparece 0. Bien, perfecto, está basado entonces en el cumplimiento. Bien, listo, 2 no cumple, bien, 1 y 0 sí cumplen, 5 no cumple y así consecutivamente con todos. Bien, podemos, por ejemplo, filtrar para verificar. Todos los que digan 1 debería ser 0 y 1 y todos los que digan 0 deberían ser de 2 hacia adelante. Bien, listo, de 2 días laborables hacia adelante. Bien, ya tenemos aquí cuántos cumplen. Bien, ahora, para los registros, bien, podemos utilizar la fórmula de conteo, bien, y podemos contar cualquier columna, pero también podemos agregar, bien, vamos a agregar una columna más a la cual le vamos a llamar, bien, cantidad de registros. Bien, así lo vamos a llamar. Bien, listo, así lo vamos a llamar cantidad de registros. Bien, más adelante les voy a explicar para qué nos va a servir tener una cantidad de registros. Bien, una columna llamada cantidad de registros. Bien, más adelante vamos a ver la utilidad de tenerla. Bien, entonces este sería 1, bien, y podemos arrastrar el 1. Bien, ¿por qué sería 1 nada más? 1 nada más no se debería repetir. O también podríamos condicionarlo a igual if, bien, igual si. Ahora, como no es número de embarque, sino de código material, ningún código material debería repetirse. Bien, entonces, igual if, igual si, el de aquí es igual al de arriba, sería 0, y si no, 1. Bien, y podríamos arrastrarlo. Bien, pero para ello también tendríamos que modificar nuestro, bien, nuestro orden, ¿verdad? Nuestro orden tendríamos que decirle por número, bien, código de material, por el código de material también que esté ordenado. Bien, a fin de detectar si hay algún duplicado también, nos va a servir para poder también tener una idea de si hay algún duplicado o no. Bien, aquí hemos visto que no hay ningún duplicado. Bien, todos dicen 1. Bien, ahora sí, cantidad de registros, pues podemos hacer conteo, count, bien, sobre cualquiera de estos. Por ejemplo, puedo contar esto de acá. Bien, perdón, puedo contar esto de acá, perdón, los números. Puedo contar esto de acá, el KPI, puedo contar el cumplimiento, bien, también la cantidad de registros. Bien, puedo contarlos cualquiera de estos, bien, cualquiera de estos números. Bien, cualquiera de estos números podemos contar y me va a dar el mismo resultado porque los estoy contando. Bien, también podría utilizar la fórmula de suma. Bien, igual suma, pero sobre la cantidad de registros. Bien, porque todos dicen 1, entonces me debería dar el total. ¿Listo? Ahora, bien, el promedio. Bien, ¿el promedio de qué sería? Bien, sería el promedio de el KPI. Bien, en promedio, ¿cuántos días de KPI fue?
¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo hacemos. Average en inglés o promedio en español. Bien, igual promedio en español. Bien, listo. Y sería sobre el KPI número 1. Bien, cerramos, enter. Listo, y nos dicen que en promedio es un día. Bien, ese es el promedio, de que se demora un día, bien, en el recojo, un día laborable en el recojo en promedio. Bien, listo. Ahora necesitamos el KPI número 1. Bien, entonces, para poder obtener el porcentaje del KPI número 1, primero, esto de aquí está en número ahorita, bien, pero vamos a representarlo en porcentaje. Bien, para obtener el porcentaje, bien, ¿cómo vamos a hacer? Bien, sería la parte sobre el todo. Bien, para obtener el porcentaje de cumplimiento. ¿A qué me refiero con la parte sobre el todo? La parte sería la parte que sí ha cumplido. Bien, entonces tendríamos que tener la suma de los que han cumplido. Bien, de todos los que han cumplido. Bien, y dividirlos sobre el todo, es decir, sobre la cantidad de registros. Bien, enter. Ahora esto lo voy a representar en porcentaje. Bien, tengo un 91%. Bien, ¿qué podemos decir entonces? Basado en este reporte que es el primer trimestre, bien, de este primer trimestre, se ha cumplido en un 91%. Bien, en eso se ha cumplido en un 91%. Bien, vamos con el siguiente. Luego vamos a ir con los gráficos. Primero vamos con el siguiente KPI. Bien, KPI de prealerta aéreo. Aquí simplemente ya vamos a obviar lo del día. Bien, porque el prealerta, bien, el prealerta sí puede hacer. Bien, el prealerta tiene que haber sido hecho en un día laborable. Bien, pero la fecha de salida puede haber sido, la carga puede salir cualquier día, bien, en un prealerta aéreo marítimo, bien, puede ser cualquier día. Bien, aquí vamos a obviar lo del día, simplemente para cortar tiempos, bien, porque sí también tendríamos que evaluar que no sea ningún día festivo o que no sea ningún día sábado o domingo la fecha de prealerta. No debería, puede ser que se haya prealertado, puede ser, eso sí puede ser, pero no debería, bien, debería haber sido dentro de los días laborables. Bien, la fecha de salida y tenemos el prealerta. ¿Qué vamos a evaluar aquí? Recuerden, el nombre del KPI es importante. Bien, KPI de prealerta aéreo. Por lo tanto, nosotros vamos a tener como fecha mandatoria el prealerta. Bien, y versus qué lo vamos a revisar, versus la fecha de salida. ¿Qué tenemos de información? Al cliente y al número de embarque. Bien, al número de guía. Bien, listo. Ahora, el mes sería sobre la fecha del prealerta, ¿verdad? Igual, text o texto. Bien, seleccionamos y le decimos el mes. Bien, acuérdense que yo lo quiero en mayúscula, entonces simplemente doy upper, listo, cerramos, enter y arrastramos. Bien, listo. Ahora la semana, lo mismo que habíamos visto, entre comillas, semana, número, espacio, ponemos el i, week number, bien, perdón, week number, week num, bien, seleccionamos, bien, y le decimos que queremos que comience un día lunes. Bien, listo. Ahora sí, arrastramos. Bien, hasta aquí vamos a ordenar nuestra información. Bien, vamos a ordenar nuestra información. Vamos a poner fecha de prealerta como nuestra fecha base. Bien, el número de house también. Bien, listo. Y le vamos a decir solamente look like a number como si fuera un número, como si fuera un número A. ¿Qué pasó aquí? Que esto de aquí tampoco está convertido. Bien, no está convertido en el formato que queríamos de fecha. Bien, control F, reemplazar el slash por el slash, reemplazar todo. Listo, le damos a aceptar. Ahora sí, vamos al ordenado.
Bien, ¿qué queremos ordenarlo? ¿Cómo queremos ordenarlo? Bien, por la fecha de prealerta y por el número de embarque. Listo, ahora sí se ha ordenado la información. Bien, listo. Ahora sí tenemos la información ordenada. Bien, también sería bueno tener una cantidad de registros. Vamos a ponerle cantidad de registros. Bien, cantidad de registros. Bien, lo voy a colocar acá. Bien, también puedo hacer el igual si. Lo de aquí es igual. Bien, es igual a lo de arriba. Bien, 0 y si no 1. Bien, listo, arrastro. Bien, veo filtro y veo que solamente hay un 1, entonces ninguno se repite. Bien, ahora sí vamos con el KPI número 2. Bien, tengamos en cuenta algo muy importante aquí. La fecha de salida puede ser un día sábado, un día domingo o cualquier día, ¿verdad? Puede ser de lunes a domingo la fecha de salida. La fecha de alerta sí es un día, bien, es un día útil o un día laborable. Bien, eso es algo muy importante que tienen que tener en cuenta. Otra cosa muy importante, un prealerta, bien, aéreo o marítimo, bien, puede darse antes, durante o después de la salida del embarque. Bien, entonces, el resultado de este KPI puede salir tanto positivo como negativo, ¿verdad? Entonces, es decir, puede haber sido prealertado posterior a la fecha de salida, el mismo día de la fecha de salida, o puede haber sido prealertado antes de la fecha de salida. Entonces nos puede salir más 1, 0 o menos 1. Bien, o más 2, más 3, así, y menos 1, menos 2, menos 3, y así consecutivamente. Bien, nos puede salir cualquiera de esos resultados. Bien, nos puede salir negativo, neutro o positivo. Entonces, ¿se acuerdan que nuestra fórmula de días.lab o network days tenía el limitante de que si sale positivo tendríamos que restarle 1 y si sale negativo teníamos que aumentarle un 1? Bien, aquí tenemos que combinar ambos. ¿Cómo combinamos ambos? Pues utilizamos el condicional. Bien, igual si o igual if. Bien, días.lab o network days. Bien, network days. Bien, network days. Bien, ¿qué le vamos a decir? De la fecha de salida con la fecha de prealerta. Bien, con nuestros feriados, porque también es importante tener nuestros feriados. Bien, si esto de aquí me sale menor a 0, bien, ¿qué estoy diciéndole aquí? Que si el resultado de los días laborables, bien, que estoy evaluando aquí, me sale negativo, entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Debo hacer un network days, otra vez, bien, un días.lab de la fecha de salida con la fecha de alerta, con los feriados, bien, nuevamente con los feriados, bien, cerramos, pero ¿qué tenemos que hacer? Que si es negativo, entonces le damos un más 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Aquí estoy diciéndole que si el resultado de días.lab o network days me es negativo, entonces debo hacer la misma fórmula de días laborables, pero debo aumentarle 1. Bien, caso contrario, debo utilizar la misma fórmula de días laborables, bien, network days, bien, días laborables, fecha de salida, fecha de prealerta, bien, fecha de prealerta, coma, los feriados, bien, F4 para que no se mueva, bien, ahora sí sería un menos 1. ¿Por qué? Porque lo contrario sería que salga positivo. Bien, listo. Enter y, bien, enter y arrastramos. Bien, ahora sí tenemos lo correcto, ¿verdad? Tenemos lo correcto. Bien, acuérdense aquí. Bien,
Por ejemplo, aquí, tengan en cuenta algo, me sale 0 días, pero me puedes decir, profesor, pero aquí veo que la fecha de salida fue un 5 y la fecha de prealerta fue un 4. ¿No debería decirme -1? Bien, tengamos en cuenta algo muy importante. Estamos utilizando las fechas de días laborables, la fórmula de días laborables. Entonces, el día 4 fue un día viernes y el día 5, la fecha de salida, como les mencioné, puede haber sido un sábado o un domingo. Entonces, aquí fue un sábado. Por lo tanto, para el Excel es como si hubiese sido prealertado en el mismo 4. Bien, es decir, con 0 días. Bien, con 0 días. Bien. Mejor dicho, es como si hubiese salido el 4, perdón. Es como si hubiese salido el mismo 4, es decir, con 0 días. Bien, porque sí fue prealertado el 4. Bien, esa es la idea. Ahora, aquí me está diciendo máximo 0 días útiles o 0 días laborables. Bien, ese sería mi condicional para que cumpla. Bien, entonces, igual if o igual si, bien, esto de aquí me dice menor o igual a 0, bien, si es menor o igual a 0, entonces cumple. Caso contrario, no cumple, 0. Bien, listo. Arrastramos y no cumple en caso me diga 1 a más. Bien, los negativos también cumplen, ¿verdad? Perfecto. En los registros, como ya vimos, podemos usar la sumatoria, bien, de la cantidad de registros solamente de los números, bien, enter 48, bien, el promedio vendría a ser igual a average, bien, average sobre los KPIs, bien, sobre los números de los KPIs, para que nos digan cuánto en promedio, bien, cuánto en promedio, esto debería estar con un solo dígito porque hablamos de días, bien, debe estar redondeado, entonces en promedio son 0 días, es decir, que se prealerta el mismo día de la fecha de salida en promedio, bien, eso sería en promedio. Ahora, KPI número 2, bien, vamos a ver el resultado en porcentaje. Bien, como decía, la parte sobre el todo. Entonces, ¿cuál sería la parte? Los que sí cumplieron. Igual, sum, bien, vamos a sumar todos los que sí cumplieron y los vamos a dividir entre la cantidad de registros totales. Bien, entonces aquí tenemos el resultado en porcentaje, un 93.75%, bien se ha cumplido el prealerta aéreo. Bien, ahora sí voy a ir con los gráficos. Bien, ahora sí voy a ir con los gráficos. Bien, vamos a ir primero con las tablas dinámicas y luego con los gráficos. Bien, listo. Vamos a insertar tabla dinámica, bien, sobre esto de aquí, sobre nuestros recojos. Bien, sobre eso le damos a aceptar. Listo, nos sale la información. Bien, y lo vamos a poner por mes. Bien, vamos a ver, meses en las filas. Bien, tenemos las filas, los meses. Bien, aquí voy a hacerlo, lo voy a expresar, bien, nada más lo voy a expresar para que se vea de manera visual. Bien, lo que quiero hacer. Bien, primero que nada, vamos a decir lo total de cantidad de registros. Bien, hubo 194, ¿verdad? 194. ¿Cuántos cumplieron? Bien, cumplieron 176. Bien, y yo desearía saber en porcentaje cuánto fue lo que cumplieron. Entonces, ¿cómo debería ser? Como les dije, la parte sobre el todo, de 7 entre C7, ¿verdad? Esto sería lo que yo quisiera de resultado, tener esta información. Bien, 90-90, 92%. Bien, eso es lo que yo desearía tener como información. Por lo tanto, bien, ¿yo qué puedo hacer? Bien, yo puedo irme aquí, bien, a Pivot Table Analyze, bien, ¿se acuerdan? Bien, ¿y qué puedo hacer? Ponerle un campo calculado, bien, y a este le voy a llamar porcentaje de cumplimiento, ¿ok?
Así nomás, porcentaje de cumplimiento. ¿Bien? Listo. ¿Y qué le voy a poner en la fórmula? Bien, como hemos visto, la parte sobre el todo, es decir, el cumplimiento entre, bien, la cantidad total de registros. Bien, por eso era importante tener la cantidad de registros. Bien, ok, le damos ok, listo. Y aquí tenemos, bien, la información, lo expresamos en porcentaje y nos da la misma información que hemos visto hace un ratito. 90, 90, 92%. Bien, listo. Aquí ya tenemos la información, aquí le podemos cambiar de nombres. Bien, total de registros, cumplimiento. Bien, le dejo el espacio porque si yo le elimino el espacio no me va a dejar guardarlo porque esta columna ya existe en nuestra base. Bien, un pequeño espacio para diferenciarlo y listo. Bien, cumplimiento y aquí podemos ponerle mes. Bien, listo, aquí tenemos la información. Bien, bien, perfecto. Ahora, si yo quisiera armar un gráfico de solamente los porcentajes, tengo dos opciones. O armo mi tabla dinámica, bien, en base a solamente los porcentajes, o puedo jalar la información con un simple igual. Bien, igual, bien, jalo el mes, bien, listo, jalo el mes, y también jalo, bien, la información, el porcentaje de cumplimiento. Listo, lo voy a poner en porcentaje y listo, ya tengo la información. Bien, ya tengo la información de enero, febrero y marzo. Bien, puedo hacerlo así, como también puedo copiar y pegar la información y quitarle, bien, lo de cantidad de registro y cumplimiento y solamente dejar el porcentaje. Bien, cualquiera de los dos lo puedo utilizar. Bien, si yo arrastro la información con un igual, esto ya no sería un gráfico dinámico. Bien, porque ya no sería un gráfico dinámico porque no está basado en una tabla dinámica. Bien, esto de aquí, si yo le armo un gráfico en base a esto de aquí, esto sí sería un gráfico dinámico. Entonces, lo más conveniente es simplemente sacar esta información a un lado, bien, insertar, bien, un gráfico, bien, o un gráfico recomendado, bien, listo, le voy a dar a aceptar, bien, y aquí tengo la información. Le voy a dar un gráfico más estético, bien, vamos a ver, vamos a ponerle este de aquí, bien, y lo tapamos simplemente, ¿por qué? Porque aquí está la información, bien, aquí está la información, solamente la hemos extraído con el fin, la hemos puesto aquí con el fin de que nos dé solamente los porcentajes, porque si yo armo un gráfico directamente de esto, va a incluir la cantidad de registro y va a incluir el cumplimiento y no hay forma de que yo solamente utilice el cumplimiento. Bien, entonces para evitarnos todo el problema, lo arrastramos o lo sacamos aparte, bien, solamente el mes y el cumplimiento. Bien, listo. Aquí comienza desde 89 a 93. Bien, nos vamos a formatos de eje, bien, o axis en inglés. Bien, y le decimos que el mínimo va a ser 0, bien, y el máximo 1.0, solito se corrige. Bien, listo. Esto para que nos dé de 0 a 100. ¿Listo? Ahora sí, agregamos datos. Agregar para agregar la información. Bien, y aquí le podemos cambiar el título y podemos decir porcentaje de cumplimiento KPI número 1. Bien, listo. Aquí ya va a ser dinámico porque aquí sí se va a mover de acuerdo a la información que vayamos añadiendo a nuestra tabla dinámica o corrigiendo en nuestra tabla dinámica. Bien. Aquí, el resumen, queremos hacer un resumen, bien, por ejemplo, queremos hacer un resumen por semana, bien, para expresarles sobre el mes de marzo, cómo fue el resultado por semana, bien. Entonces, aquí también sería la parte sobre el todo, pero direccionado a la semana, bien. ¿Cómo haríamos esto? Bien, sería igual suma, igual sum, bien, sum if, bien. ¿Qué vamos a sumar?
vamos a sumar primero, vamos a ponerle el criterio. Bien, ¿cuál va a ser el criterio? El criterio va a ser la semana. Bien, toda la semana, ese va a ser el criterio. Bien, sobre eso va a estar el criterio. Bien, ¿qué nos va a decir? La semana número 10 que está acá en la B8, ¿verdad? Vamos a eliminar esto que dice resumen. No nos afecta, pero lo eliminamos nada más para que no se vea tan grande la fórmula. Listo, coma. ¿Y qué es lo que va a sumar? Bien, va a sumar todos los que sí cumplen. Bien, todos los que sí cumplen. Bien, F4 para que quede fijo. Bien, y ahora ya tenemos la sumatoria de los que cumplen. Bien, tenemos la sumatoria de los que cumplen. ¿Sobre qué lo vamos a dividir? Bien, sobre el todo. Bien, pero es sobre el todo de esa semana. Bien, entonces sería count if o contar.si. Bien, otra vez, ¿cuál sería mi rango criterio? Mi rango criterio sería las semanas, F4. Bien, ¿y cuál sería la semana referencia? Esta, la B8, ¿verdad? Eliminamos lo que dice resumen solamente para que sea más estética la información. Enter y ya tenemos el resultado por semana. Y yo simplemente arrastro, bien, y listo, voy a tener el resultado por cada semana. Bien, listo chicos. Eso ha sido todo por el día de hoy. Por favor, si tienen alguna consulta con alguna fórmula utilizada, me avisan. Buenas noches, Isabel. Jean-Paul, ¿a cuál te refieres que no entendiste muy bien? ¿A esto de aquí, a esta última parte? Bien, la voy a volver a explicar. Bien, en el Zoom una persona me consulta sobre esta parte de aquí. Bien, voy a explicar netamente la fórmula. Bien, voy a explicar netamente la fórmula. ¿Qué he hecho aquí? Bien, acuérdense que para tener un porcentaje de cumplimiento es la parte sobre el todo. Entonces, el sumar entre el contar. Bien, primero que nada, ¿qué es lo que voy a sumar? Voy a sumar todos los que han cumplido de la semana número 10. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos seleccionado aquí, bien, hemos seleccionado en la base de datos de recojo, bien, nuestro criterio sería la semana. Esta columna de acá sería nuestro criterio. Bien, este sería nuestro criterio. Bien, de donde nosotros diríamos que solamente de la semana 10. Por eso utilizamos esta columna de acá. Los que digan semana número 10 de este rango, bien, vamos a sumar todos los que cumplen. Bien, es decir, es como si yo hubiese filtrado aquí semana número 10, bien, y sumado estos de acá, estos 13. Bien, ahora, ¿sobre qué lo voy a dividir? Sobre el conteo de eso mismo, de los que dicen semana número 10, es decir, de los que de ese rango, bien, de ese rango de información, bien, de ese rango igual, bien, los que digan semana número 10, que es lo que dice acá. Bien, es decir, que estoy haciendo dividir 13 sobre el conteo de 15. Bien, 13 sobre 15 me va a dar este porcentaje. Bien, eso es lo que he hecho en esta fórmula. Bien, Jean-Paul, ¿me indicas por favor si quedó claro? Perfecto, Jean-Paul. No hay problema. Bien, ¿alguien más tiene alguna duda con respecto a lo que hemos visto el día de hoy? Sí, para los que están en el Facebook Live, por favor, a ver, lo voy a leer. Bien, Niels Carmen me pregunta dónde descargo el Excel. La plantilla está en la descripción del video. ¿Ok? En la descripción de la transmisión, perdón, en la descripción de la transmisión está la plantilla. Bien, ahí la puedes descargar. Si quieres mayor información sobre este curso o adicionales que da CAMEX, bien, lo encuentras también ahí en la descripción de esta transmisión. Bien.
Adicionalmente a ello, voy a dejar en pantalla, bien, mientras leo si alguien más tiene alguna duda, bien, voy a dejar en pantalla mis datos, bien. Si quieren conectar conmigo de manera profesional, cuentan ahí con mi LinkedIn. Si quieren contactarse conmigo para una asesoría, consultoría o clase particular, bien, tienen mi correo o mi WhatsApp. Bien, brindo consultorías o asesorías basadas en Excel, bien para armar sus KPIs, si quieren mejorar sus KPIs, si quieren implementar sus KPIs, si quieren mejorarlos, actualizarlos, bien, o revisarlos por último, bien, podemos agendar una previa revisión para poder darles una tarifa. Bien, bien chicos, ahí están mis datos. Si tienen alguna duda, también pueden contactarse conmigo por ahí. Bien. Bien, la que me manda con simbolitos chinos, gracias, muy bien explicados, gracias a ti. Bien, gracias a ti por estar conectado, por estar conectada, perdón. Bien, John, gracias por decir que estuvo excelente. Marco Antonio, bien. Bien, ¿alguien más tiene alguna duda? Bien, en el Zoom o en la transmisión del Facebook Live, ¿alguien más tiene alguna duda? Bien, ¿alguien más tiene alguna duda para resolverla en estos momentos? Bien, me queda un par de minutos nada más. Bien, al parecer nadie tiene ninguna duda, todo ha quedado claro. Perfecto, Rolf. Rolf, gracias por confirmarme, gracias a todos por estar conectados. Los espero la próxima semana, el día lunes, para seguir con estos reportes de casos prácticos. Bien, aquí vamos a utilizar todo lo que hemos aprendido en las clases con ejemplos básicos. Bien, aquí lo vamos a utilizar todo. Bien, en estos reportes. Bien, chicos, nos estamos viendo el día lunes a las 9 de la noche para continuar la clase. Bien, lunes, martes y miércoles a las 9 de la noche. Bien, chicos, nos vemos. Muchas gracias a todos ustedes.